Estamos en Conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hola, muy buenos días. Ya justo en el minuto en que pasamos a hacer buenas tardes y saludar a José Osorio, que nos acompaña en este programa que está dedicado a diálogos sobre la ley de patrimonio cultural. Eh, y nosotros, como ustedes saben, ya tuvimos un diálogo previo en la semana anterior con el subsecretario del Ministerio de Cultura, el subsecretario de Patrimonio, Emilio de la Cerda, y ahí hemos quedado comprometidos de tener en este momento, como está ocurriendo ahora, un diálogo con José Osorio. José Osorio, él es el vocero, por decirlo de alguna manera, del Frente Patrimonial, que se formó justamente para eh, trabajar de manera conjunta con una serie o sea, Frente de Patrimonio se llama, eh, eh, una serie de organizaciones que han sido partícipes de la discusión. Después ya veremos que ellos cuestionan que hoy día se ha creado una situación en que se ha faltado el compromiso que había inicialmente de que se mantuviera una mesa de trabajo eh, con parlamentarios y con asesores de los parlamentarios, y ese compromiso habría sido suscrito también en ese momento por el subsecretario de Patrimonio. Esto se debe a que el gobierno ha venido preparando una indicación a la ley de patrimonio. En el fondo es una ley de patrimonio cultural, y esta indicación eh, se está preparando ahora, pero hay que tener muy en cuenta, muy presente, que esto comenzó en junio del 2019, cuando el gobierno ingresó al Congreso este proyecto de ley de patrimonio cultural. Y esto lo hizo para actualizar la ley 17.288, que esta es la ley de monumentos nacionales. Eh, Esa ley es del año 1970 e incluso tiene antecedentes previos, de 1925, ya venía trabajándose en esa ley. Entonces, el gobierno presenta en junio del 2019 un proyecto de ley de patrimonio cultural, pero luego se abre un conjunto de conversaciones o de diálogos o de debates, y hoy día el gobierno está preparando, si es que ya no lo ha hecho, el ingreso de una indicación al mismo proyecto que se entró hace un año, justamente, en junio del 2019. Pero resulta que, tal como se dieron las cosas, eh, el Frente de Patrimonio eh, decidió enviar una carta muy fuerte, dirigida a Sebastián Piñera, presidente de la República, y esa carta está firmada por un conjunto muy significativo de organizaciones. El Colegio de Arqueólogos, la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio, la Asociación Nacional de Funcionarios y de Funcionarias de la Secretaría de la Cultura, redes de sitio de memoria, el CIDARTE, pero además por 38 agrupaciones o organizaciones indígenas, una centena de organizaciones barriales y patrimoniales, donde expresan un cuestionamiento. Eh, entonces, la idea de esta conversación, estimado José, es que tú nos cuentes por qué esta carta y qué es lo que están ustedes, y vamos iniciando este diálogo, qué es lo que se está planteando en esta misiva, que es una misiva dura, que le envían al presidente Piñera. Sí, Francisco, bueno, agradecer la invitación en mi calidad de presidente de la Asociación Chilena de Barrios
y zonas patrimoniales. Bueno, nosotros integramos el Frente del Patrimonio, frente que se constituyó el año pasado, una vez el gobierno inició el trámite de modificación a la ley de monumentos a través de lo que se denomina la ley de patrimonio. No soy el vocero, porque los voceros los elegimos para cada ocasión, digamos, del frente, cuando tenemos que expresar algo. Correcto. En esta entrevista, digamos, hablo a nombre de la asociación principalmente, pero obviamente conozco bien el tema del Frente del Patrimonio. En ese marco, bueno, hay que hacer un poquito también de historia, hacia un poquito más atrás a propósito de esta carta que tú compartes o señalas, y tiene que ver con lo siguiente. En Chile, desde hace muchos años, ha habido un requerimiento, una necesidad de poder actualizar la Ley de Monumentos Nacionales. Ley de Monumentos que es del año 25, que tiene una modificación en el año 70, y que del 70 hasta el día de hoy no ha tenido una modificación significativa, salvo pequeños párrafos que incorporan nuevos consejeros, cosas muy pequeñas, digamos, pero que quedan al debe respecto de la actualización de este instrumento para la discusión del patrimonio del siglo XXI en nuestro país, en Chile, que es un país que ha llegado un poquito tarde a esta discusión, pensando que en el resto de América Latina, o en varios países de América Latina y en general del mundo, las leyes de patrimonio o el tema patrimonial viene con un trabajo con mucha mayor presencia hace 20, 30, 40 años atrás. La diferencia en nuestro país que es un tema que ha cobrado una significación ciudadana en los últimos 10 años. Entonces, haciendo ese primer análisis, que es que se requiere actualizar la ley, no es que la ley no sea completamente mala, porque de hecho nosotros nacemos como asociación producto de ocupar esta ley para proteger barrios, por ejemplo, donde hoy día está el Museo de la Memoria, el barrio Yungay, que se logra proteger frente a la voracidad inmobiliaria por esta ley, por la ley 17.288. Entonces, es una ley que nos ha servido, nos sigue sirviendo, pese a la poca voluntad que ha tenido el Consejo de Monumentos en los últimos 3 años de declarar más patrimonio, nos ha servido para declarar y para generar, digamos, la fuerza que hoy día, en nuestro caso, se transforma en una asociación ciudadana de vecinos y organizaciones en todo el país. Dicho eso, el año 2018, producto de esa necesidad de actualizar, nuestra asociación, luego de su Congreso Nacional, desarrolla un proyecto de ley, escribe un proyecto de ley que se lo presenta a un grupo de diputados y diputadas que lo ingresan a la comisión, o sea, lo ingresan a la Cámara de Diputados para su discusión en la Comisión de Cultura. Ese proyecto de ley, hecho por nosotros, escrito por nosotros, discutido por nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de vecinos, vecinas, trabajadores, profesionales, organizaciones más antiguas, más nuevas, que están en el tema patrimonial activamente. Ese proyecto ingresa y la comisión en ese momento toma la decisión de no tramitarlo mientras no se ingresa el proyecto de ley que el gobierno venía anunciando durante todo 2018 y que no llegó a ser concreto en junio del 2019. Entonces, es a partir de ese momento en que, con el proyecto que ingresa al gobierno, se empieza la discusión ciudadana, distintos actores, que llevan a conformar, en nuestro caso, o a sumarnos a el Frente del Patrimonio, que está integrado, y es importante este detalle, está integrado por todas las asociaciones de trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Es un detalle muy significativo. Está integrado por nuestra asociación, nosotros somos una asociación de carácter nacional, tenemos actualmente 145 socios, 91 de ellos que son personas naturales, y 94 que son personas naturales, que desde su oficio, profesión, desarrollan una actividad en sus territorios o en la academia o donde estén desarrollando el tema patrimonial, y 51 organizaciones constituidas de Arica a Punta Arenas. Además de ello, está la Red de Sitios de Memoria, el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, la Sociedad de Escritores de Chile, una serie de fundaciones, etcétera, que constituyeron este espacio para poder generar una discusión primero y luego una contrapropuesta a lo que señala el proyecto ingresado por el gobierno. José, disculpa que te haga una pequeña
Entonces, para que vayamos como siguiendo bien lo que nos está diciendo José. Primero, él es el presidente de la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales, y esta entidad es parte de lo que se ha constituido ahora como el Frente del Patrimonio, y que está desarrollando toda una iniciativa para hacerse cargo de una participación ciudadana real en el tema de la futura ley del patrimonio, que como bien ha entregado como antecedente José, esto ya viene claro, la base de lo que era la ley de 1970, la ley 17.288, pero que es necesario actualizarla y cambiar o incorporarles nuevas dimensiones que en esa ley antigua no estaba. Y nos dice además que ha habido acá una iniciativa legislativa que ellos comenzaron antes de que ingresara el mismo proyecto de ley del Ejecutivo. Bueno, hasta ahí vamos. Esto lo hago, este resumen, José, para que las personas que están incorporando ahora a la transmisión puedan estar al tanto de lo que estamos conversando. Ya ahora lo que viene, que José nos va a explicar, por qué hay este cuestionamiento del Frente del Patrimonio al momento actual de lo que es la formulación de este proyecto de ley. Claro, entonces, una vez que el proyecto se ingresó, se hace un cuestionamiento primero de las distintas organizaciones que lo leyeron, evaluaron, digamos, qué tan factible eran lo que estaba propuesto, etcétera. Y en nuestro caso, como asociación, impulsamos la idea de generar con todas las organizaciones que quisieran estar un modelo de asociatividad para poder hacer una voz común respecto del proyecto. Porque indudablemente el peso del gobierno, tanto en el Parlamento, en la Cámara, en la Comisión misma, donde si bien no tiene mayoría, pero en lo que se ha legislado en los últimos 2, 3 años, ha conseguido mayorías precisamente porque hay un sector o un grupo de parlamentarios que por diversas razones siempre le da el voto al gobierno. Entonces en la práctica en muchas cosas han logrado esa mayoría en la comisión y luego en la votación en sala. Decidimos constituir un espacio asociativo, y ese es el Frente del Patrimonio. Este frente, constituido por las organizaciones que ya señalé, ha emitido varias declaraciones desde que se ha hecho, digamos, todo este proceso, y ha sido recibido en más de 3 o 4, yo diría 5 ocasiones, por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y en esas reuniones o en esas sesiones le hemos planteado toda la perspectiva crítica respecto del proyecto. Hay una perspectiva crítica respecto de lo que señala el proyecto y hay una perspectiva crítica respecto de cómo se construyó el proyecto. Respecto de lo que señala el proyecto, indudablemente tenemos una serie de consideraciones que están asociadas primero a las categorías de protección que se señalan, luego a todo el tema de la descentralización que plantea el proyecto de ley de patrimonio, respecto de la descentralización tanto de los consejos, su conformación, como de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. También hay una perspectiva crítica respecto de quienes integran estos consejos, quienes creemos que debiesen integrar, y respecto de posibilidades de sanciones y fiscalización respecto a la violación de la futura ley, de la actual ley de monumentos, y de cómo de alguna forma fortalecemos el trabajo de nuestras comunidades en los temas de patrimonio con una legislación que esté acorde con eso. Ahí podríamos entrar en el... ¿Me permites? Esa es para que, este es un tema que lo conocen bien ustedes, y una parte de quienes están escuchando, no todos. Entonces, es para que nosotros podamos entender bien. Yo quisiera preguntarte, porque tú has hecho una buena distinción de inicial. Hay un tema de los contenidos del proyecto y hay un tema que tiene que ver con lo que ha pasado, el procedimiento, las formas, que no son menores en este caso. Ya entraremos a eso, porque ustedes cuestionan que aquí se ha faltado al convenio 169, en fin, ya entraremos a esa parte, pero vamos a la parte de contenido. Yo quisiera preguntarte específicamente, para que en lo que respecta al patrimonio de los barrios patrimoniales, ¿qué dice el proyecto de ley actualmente? ¿A ti te parece, a ustedes les parece que eso está bien o es insuficiente? En lo que respecta ya veremos después el tema de los pueblos indígenas, pero me refiero específicamente al tema de los barrios patrimoniales. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de lo que ese proyecto dice? Si es una opinión que valida el proyecto o es una opinión crítica del proyecto en esa parte.
tenemos una opinión crítica debido a que nosotros hacemos la comparación entre el proyecto que nosotros ingresamos en 2018 y lo que ingresó el gobierno. Entonces, el gobierno señala que las zonas patrimoniales, que se llaman por ley zonas típicas y pintorescas, se les cambia el nombre por zonas de interés cultural. Hasta ahí no hay un mayor cuestionamiento, el nombre quizás no es lo más significativo, pero luego en el proyecto del gobierno señala, digamos, o mantiene, digamos, la idea de la declaratoria, pero le agrega algunos pasos que hoy la ley, o sea, que hoy la ley, sí, no tiene, como por ejemplo, la generación de un registro y de un inventario, que serían previos para la posibilidad de declarar. Entonces, esa situación creemos que viene a hacer más burocrático el trámite de declaratorias. Hoy día Chile tiene un centenar, varios centenares en realidad, de declaratorias pendientes de los últimos 20 años, pero yo hablo de los últimos 5 años. Son por lo menos 40 declaratorias que no se han cursado por diversas razones, pero que tienen que ver en los últimos 3 años por la voluntad o la no voluntad del Consejo de Monumentos y de su área técnica y de quienes lo dirigen, de seguir declarando. O sea, hoy día Chile, en los últimos 3 años, no ha tenido más de 20 declaratorias. Si esto lo comparamos con los 3 últimos años del anterior gobierno, fueron más de 150 declaratorias en 3 años. Hoy día versus no más de 20 en 3 años. Eso a nosotros nos parece grave, digamos, y de alguna forma viene a consolidar una voluntad, una poca voluntad de querer declarar este gobierno, así concretamente. Respecto del proyecto, viene a agregar ahora 2 instancias más para la declaratoria que tiene una razón de ser o un formato que básicamente es iniciativa popular, digamos, en el sentido de que cualquier ciudadano puede solicitar al Estado que declare una zona patrimonial. Pongo el caso de donde tú trabajas, Francisco, el barrio Yungay, donde yo vivo, el barrio Yungay, que para nosotros fue solamente el hecho de ingresar una carta lo que activó un procedimiento para luego de muchos escollos, la ingresamos el año 2008, en el 2007, después de muchos escollos, el 2009 se declara una parte del barrio y el 2018, casi 10 años después, 2019, 10 años después, se amplía esa declaratoria solicitada originalmente. Entonces, en ese punto en particular, el proyecto viene a generar, digamos, un tema de burocracia que nos parece que no corresponde para las declaratorias de zonas patrimoniales, barrios en concreto, o zonas urbanas o rurales, donde hayan, en general, donde viven personas. Y eso es la gracia, digamos, de esta categoría de protección. Además, no incorpora la idea de las zonas de amortiguamiento, que para nosotros es muy relevante, ni incorpora el congelamiento, por ejemplo, de que una vez que se inicie el trámite, se congelen los permisos de edificación, de construcción, para poder velar porque durante el trámite no se siga construyendo hasta que no dé veredicto en un plazo acotado, que es lo que nosotros proponemos, en un plazo acotado de veredicto respecto a si se protege o no el Consejo de Monumentos Nacionales, los consejeros que votan en ese veredicto que tienen que dar. Entonces, tenemos una perspectiva crítica porque hay muchas cosas que no se consideraron, a las organizaciones, a las personas, los tiempos en los cuales se declara esta traba burocrática, que en definitiva nos hace tener una perspectiva crítica respecto de ese punto, así como de muchos otros, pero de ese punto en particular. Correcto, mira, José, yo estuve revisando el proyecto de ley para esta conversación contigo y también antes con el subsecretario. Y no tengo una opinión definitiva, pero en lo que respecta a los sitios de memoria y todo eso, a mí me parece, puede que mi opinión sea en este caso insuficiente, pero a mí me parece que lo que está señalado ahí respecto a los sitios de memoria es bueno. O sea, no es malo. Incluso hay una mención específica en el sentido de que serán declarados como sitios de memoria los lugares o sitios donde se hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990, cuyas víctimas fueron reconocidas en los informes de las comisiones de verdad y reconciliación, en sentencias judiciales y en los instrumentos que le suceden. O sea,
por lo menos el texto, yo veo que hay un avance respecto a lo que había, en lo que se refiere a los sitios de memoria, porque hay una mención específica de que son aquellos sitios que están ligados a la violación de derechos humanos. Y eso en un proyecto de ley presentado por un gobierno como este, a mí me parece bueno. Ahora, no sé si tú compartes o no compartes esta apreciación que yo estoy haciendo respecto de los sitios de memoria. Sí, bueno, nosotros en el proyecto que ingresamos en 2018, ingresamos también la creación de una categoría de protección denominada sitios de memoria. Hay que explicarle a las personas que están escuchando esta transmisión que los sitios de memoria que hoy día están declarados como monumentos históricos en el país han sido declarados monumentos históricos. Y no, digamos, y claro, por la violación de los derechos humanos, la historia y lo que ocurrió en esos lugares, pero la categoría de protección se denomina monumento histórico y no sitio de memoria en sí. Entonces, lo que nosotros hicimos en el proyecto del 2018, que ingresamos como asociación al Parlamento, es definir una nueva categoría de sitios de memoria que, un poco basado en las definiciones que la misma red de sitios de memoria se han dado a nivel internacional, y nos parece que es relevante que exista esa categoría. Ahora, ahí hay una discusión y ahí los sitios de memoria que hay en todo el país, donde existe una red de sitios de memoria, tienen algunas posiciones u opiniones que, digamos, de alguna forma dicen, bueno, pero es necesario que no solamente sea una categoría, sino que también una ley especial para sitios de memoria, lo que obviamente compartimos, pero ¿qué es primero? ¿Es la definición en otra ley, como es la ley de patrimonio, o es la ley integral de sitios de memoria? Ese debate no ha sido zanjado, pero nosotros como asociación tuvimos la convicción de que hay que generar en la ley de patrimonio una categoría, y nos parece bien que tanto nuestro proyecto como el proyecto del gobierno haya señalado eso, más allá de que eventualmente hay que generar obviamente una redacción que mejore el texto que presenta el proyecto en ese campo. Ahora, el cuestionamiento... Dime nomás, después te pregunto. El cuestionamiento está por cómo se declaraba, porque en el proyecto de ley del gobierno se hace alusión a una instancia fuera del Consejo de Monumentos, a la cual se le pediría también que vise este tema. Esa situación, en diálogos o conversaciones con Emilio de la Cerda, señaló que lo iba a sacar, digamos, esto que se le pidiera a otro organismo del Estado el pronunciamiento y no quedara exclusivamente en el Consejo de Monumentos, el pronunciamiento y la firma incluso. Entonces, nosotros compartimos que tiene que abrirse la puerta para una política nacional integral en el tema de los sitios de memoria, y creemos que es un avance que esté, y eso ha sido nuestra posición como asociación, por eso lo expresamos en nuestro proyecto de ley, categoría sitios de memoria. Bueno, José, en lo que corresponda, bueno, la verdad es que un reconocimiento a lo que ustedes han venido haciendo, porque al final es una contribución que se hace, bueno, también a la memoria y a toda la historia del país. Pero lo que yo veo en la carta de ustedes, que el cuestionamiento principal, en términos de contenido y desarrollo, tiene que ver con la no aplicación del convenio 169. En lo que se refiere a la elaboración de del proyecto o de la indicación del proyecto. ¿Puedes explicarnos más qué significa eso? Sí, bueno, nosotros en toda la actividad de diálogo con los parlamentarios y cuestionamiento del proyecto, reiteramos en diversas ocasiones al subsecretario, que es quien ha encabezado toda esta iniciativa, digamos, desde el gobierno, una serie de falencias que tenía en la gestación del proyecto. Todo eso desembocó en que en definitiva el proyecto se ha ido discutiendo, muchas organizaciones han participado expresando su opinión y nos parece muy positivo eso, porque eso revela también que hay una ciudadanía muy activa en este tema. No es lo mismo haber discutido este proyecto hace 10 años, cuando se hacían 100 actividades para el Día del Patrimonio, a discutirlo en el 2020, cuando el año pasado fueron 1.900 actividades. O sea, ese es el rango de crecimiento y de cambio cultural que se ha generado en los últimos 10 años en este tema. Entonces, en ese marco, lo que nosotros señalamos de que al no haber participación ciudadana previa, como un elemento que para nosotros es sustantivo, es relevante, al no haber consulta indígena previa, que es lo que señala el convenio 169, tenía que generarse un nuevo escenario en el cual tanto la Comisión de Cultura, el Frente del Patrimonio
y el gobierno generaran un nuevo espacio, y esa fue nuestra propuesta, en el cual construyéramos una metodología que creíamos factible en tiempo, en voluntad nuestra, y entendemos que también de algunos de los diputados y diputadas, para poder desarrollar un nuevo proyecto a través de una indicación sustitutiva. Ese cuestionamiento que es profundo, porque es decir, mira, nosotros incluso hicimos un proyecto de ley, ese proyecto de ley no está incorporado en el proyecto de ley del gobierno. Ahí tenemos un espacio de participación ciudadana, no es todo lo que uno quisiera, porque es con la fuerza que tienen y la autogestión que tiene la comunidad para organizarse, viajar con sus propios medios, juntarse, discutir y generar un proyecto de ley que en la práctica es una iniciativa popular de ley, aunque en Chile no exista la iniciativa popular de ley. Y por otro lado, de que se debía consultar, porque en el proyecto de ley, y eso es lo más grave, creemos nosotros, no aparece considerada la categoría, entre otras, porque son varias las que no aparecen, pero la categoría que nos hubiese gustado que estuvieran consideradas, la categoría de patrimonio indígena. Nos parece que para un proyecto de ley de patrimonio siglo XXI, con un origen y con una lucha que han dado nuestros pueblos por sus reconocimientos, por la idea de que cuando cambiemos la Constitución, que es una definición que tenemos como asociación, de apoyar el apruebo para cambiar la Constitución, se logre la definición de un Estado plurinacional, nos parece de sentido común que una ley de este calibre, que va a afectar a territorios, comunidades, etcétera, debe incorporar primero la definición del patrimonio indígena y luego incorporarlos en la institucionalidad que se crea con esta ley. Los cambios que puedan haber de consejeros, la incorporación de nuevos consejeros, etcétera, como así lo que va a ocurrir a nivel de descentralización que propone tanto nuestro proyecto como el gobierno. Entonces, te hago una pregunta sobre eso antes que se nos vaya, que es bien importante. Yo creo que tú tienes toda la razón, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero tienes toda la razón también en que aquí hay un tema de fondo en el tema indígena. La pregunta es la siguiente: ¿tú crees que esta ley puede ir más allá de la Constitución? O sea, me refiero a lo siguiente. Hay una Constitución no escrita que en algún momento el país va a tener que darse una Constitución, una nueva Constitución. Y en esa nueva Constitución lo que uno espera y trabajará para eso es que se reconozca a los pueblos indígenas y que se les reconozca incluso en su calidad como naciones, ¿cierto? Y ya veremos cuáles son las dimensiones de ese reconocimiento como naciones, pero por lo menos hay un reconocimiento como naciones culturales. Hoy ya no está eso. Una ley como esta, ¿tú crees que puede ir más allá de lo que no está escrito en la Constitución, en el sentido de que reconozca a los pueblos indígenas como ley, en una calidad que aún la Constitución misma no ha reconocido? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, asociada al mismo tema, ¿por qué ustedes en la carta que hicieron no están de acuerdo con separar una ley de patrimonio indígena con una ley de patrimonio? O sea, ¿cuál es la razón? Si es que la temática indígena también puede ser autónoma, pero usted dice que no están de acuerdo y que tiene que ser una sola ley, la ley de patrimonio, y que ahí tiene que estar la parte indígena, y no ven como posible que haya una ley de patrimonio indígena. Si es que entendí bien lo que la carta a ustedes dice. Sí, bueno, nosotros creemos que indudablemente en la medida que hay voluntad política, y eso yo creo que es la clave de todo esto, voluntad política de los actores que están en este tema, una ley como esta puede avanzar y hacer correr el cerco lo posible a lo más que la voluntad política pueda expresar. Desde nuestro punto de vista, la ley debe incorporar como instrumento normativo a los pueblos indígenas, independiente que hoy día no estén reconocidos a través de la Constitución, digamos. Lo que no está reconocido es que sea un Estado plurinacional, digamos. Pero sí el Estado ha reconocido que hay una cantidad de pueblos indígenas que lo reconoce el Estado y hay una política pública asociada a eso, y por eso existe la CONADI, existen organismos que están, digamos, en esa temática. Entonces, indudablemente la ley debe incorporar como un tema de base la definición de patrimonio indígena y, coherente con eso, luego incorporar, digamos, en los organismos de gestión que corresponda a los representantes que corresponda en esa área.
es importante señalar que, por ejemplo, en los consejos regionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, participan por cupo representantes indígenas. Entonces, lo que nosotros decimos es, si vamos a definir el patrimonio de este territorio, que tiene por nombre actualmente Chile, en este territorio existen comunidades reconocidas hoy día como comunidades indígenas que tienen su historia, su memoria, su identidad, su patrimonio, aunque para los pueblos indígenas no es un término que reconozcan, digamos, porque está más la idea de la cosmovisión, etcétera. El concepto de patrimonio es un concepto occidental, digamos, y por tanto hay que ahí obviamente calibrar y generar, digamos, el diálogo entre ese concepto y la visión de lo que sería la identidad, la memoria, la historia de los pueblos indígenas de nuestro territorio. Entonces, creemos que es posible. Y en ese marco, como hay una omisión, con esa omisión se está escudando el Estado, en este caso el subsecretario y el gobierno, en no realizar consulta indígena previa para este proyecto de ley. Y en las últimas semanas se convocó a algunos representantes de consejos del Ministerio, de los consejos del Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, de los pueblos indígenas, para proponerle de que se haga una ley paralela a la ley de patrimonio, como una ley de patrimonio indígena. Nosotros hicimos el pronunciamiento que hicimos porque tanto los consejeros como una cantidad importante de representantes de distintas organizaciones del mundo indígena, que de hecho firmaron mayoritariamente la carta, señalan de que no puede haber una ley de segunda categoría, y nosotros adscribimos a eso, en el sentido de que si se va a hacer una ley general, en la ley general tiene que estar incorporado ya el tema indígena, y no en una ley especial particular posterior. Porque en la práctica es una estrategia lo que nosotros vemos para no desarrollar la consulta a los pueblos indígenas, que está estipulado por el convenio 169 de la OIT. Y por eso es que nosotros apoyamos ese pronunciamiento, digamos, ¿no? No es que sea un pronunciamiento exclusivo nuestro, sino que es un pronunciamiento en respeto a lo que han señalado un sector importante del mundo indígena respecto de la consulta indígena previa y la omisión que hay del patrimonio indígena en la ley que ha presentado el gobierno. Entonces, a fines de enero, luego de varias conversaciones, nosotros tuvimos una reunión que fue clave entre la Comisión de Cultura, que empezó a ver, digamos, de que lo que se estaba señalando no era tan así como se estaba señalando por parte de las autoridades del gobierno, vio un frente del patrimonio consolidado, sólido y crecimiento, que agrupa a la sociedad civil, a los trabajadores, etcétera. Y en esa reunión en que estaban los diputados de la comisión, el Frente del Patrimonio y los representantes del gobierno, de la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ahí se propuso, para destrabar la situación de rechazo que nosotros manteníamos el proyecto, que trabajáramos en una línea de 3 puntos, con un compromiso de avanzar en 3 puntos para poder generar la ley que todos queremos. Todos queremos una ley que mejore la actual ley de monumentos. Uno, que haya indicación sustitutiva. Y en eso yo creo que nadie está en desacuerdo. El subsecretario manifestó que eso, digamos, podía ser eventualmente esa la situación. Indicar que la indicación sustitutiva en la práctica es un nuevo proyecto que se pone por sobre el proyecto ya ingresado. Y creíamos que esa era en términos legislativos, eso es factible. Se ha hecho muchas veces. Segundo, de que solicitábamos una metodología que fuese acordada con estos 3 actores y luego ampliada a la sociedad civil de participación ciudadana informada y con metodología que permitiera que los acuerdos que se hicieran a nivel regional y luego nacional tuvieran un grado de vinculancia con el proyecto de ley que se escribiera. Y finalmente que mientras se hacía eso, y ahí está la discusión si era antes, pero eventualmente podía existir la voluntad, obviamente dependía también de la opinión de los pueblos indígenas, de que la consulta indígena previa se hiciera en paralelo a la consulta, al proceso de participación ciudadana. Pero que consulta indígena tenía que haber. Todo eso quedó en que se iba a responder en marzo. Y han pasado, claro, vino la pandemia, etcétera, pero ya
todas las instancias públicas estamos trabajando, así como hoy día estamos transmitiendo esta conversación, con teletrabajo, por tanto, un tema técnico ya no es una excusa. Y esa respuesta no ha llegado, y es por eso de que se hizo esta carta, digamos, de decir, bueno, hay un compromiso público frente a 30 personas, y ese compromiso público no se ha materializado ni con una respuesta ni positiva ni negativa, pero sí hemos visto de que se sigue insistiendo en hacer una encuesta, se insiste en que posiblemente a fines de junio se va a ingresar un nuevo proyecto de ley, sin ninguno de estos temas zanjados, y hemos escuchado extraoficialmente que el gobierno habría decidido que no se haría la consulta indígena previa para este proyecto de ley. Por tanto, nos pone en un escenario que no es el mejor de los escenarios que hubiésemos querido, porque voluntad nuestra ha habido en todo este camino. O sea, la voluntad se expresa, en nuestro caso como asociación, en haber hecho un proyecto de ley para preparar y tener una base previa para una discusión país sobre este tema. Entonces, ahí está la complicación que hoy día tenemos. No hay respuesta, pero vemos que el gobierno, en este caso a través de la gestión que hace el subsecretario, sigue avanzando y eventualmente va a ingresar este proyecto de ley, que además en tiempos de pandemia para nosotros es un tema súper relevante. O sea, se está legislando en una época en la cual, entre comillas, tenemos la ciudadanía, digamos, con su rol movilizador y propositivo, está en desventaja de, en este caso, un parlamento que sigue legislando y un gobierno que sigue legislando, pero sin un actor que siempre se ha movilizado y es capaz de instalar debates a través de la clásica movilización que tenemos en los últimos 200 años para conseguir demandas que son muchas de ellas justas. José, mira, estamos ya acercándonos a la parte final de este diálogo, pero te quería hacer una cosa primero general. Yo quiero reconocer la importancia de que ustedes hayan trabajado este proyecto. ¿Por qué? Porque es como es mostrar que es viable en Chile crear este mecanismo de la iniciativa ciudadana de ley, o también llamada iniciativa popular de ley. La iniciativa ciudadana de ley es algo que en Chile no existe, y que sí existe en otros países. Y este es un punto fundamental que debería estar puesto en la nueva Constitución. De regular que esté la alternativa de que exista la iniciativa ciudadana de ley. Eso es parte de una democracia, claro, más participativa, pero lo que hoy día se le pide a los actores políticos que se abran a considerar esta dimensión participativa, más que se abran a considerar, sino que ya finalmente reconozcan que esta dimensión participativa es fundamental en lo que son los gobiernos en los tiempos que vivimos. Y creo que ustedes han hecho ahí una contribución muy significativa, porque muestra de que esto es así, de que existe capacidad reflexiva y propositiva en la sociedad civil para levantar iniciativas ciudadanas de ley. Lo que sucede es que, como bien sabes tú, eso no está regulado. Eso no está puesto como alternativa en la Constitución, y bien sería bueno que en esto los mismos parlamentarios que han recogido la propuesta de ustedes puedan pronunciarse a favor de este mecanismo, que es un mecanismo fundamental en una democracia que tiene que ser más participativa. Lo segundo es un tema también más general, que ustedes han hecho una defensa muy importante de lo que es el rol de los pueblos indígenas. Y evidentemente que aquí la Constitución también está en falta, y por eso lo importante de lo que ustedes están realizando es que lo que están haciendo tiene directa relación con la discusión de una nueva Constitución. O sea, eso a mí me parece que ustedes han tomado un camino muy significativo, porque se anticipan a estos requerimientos que van a tener que ser discutidos para la elaboración de una nueva Constitución. Pero volviendo al punto mismo de la ley, preguntarte, o sea, decirte lo siguiente: formalmente, más allá de todo lo que ha sucedido, todavía es una ley que está en su fase inicial, porque puede haber más de una indicación sustitutiva. O sea,
No es que esta sea la última posibilidad de haber presentado una indicación sustitutiva, puede haber otras. Que en ese sentido, tú das completamente por cerrado la posibilidad de que haya como una vuelta hacia abrir un camino más participativo. Es el sentido de la... ¿Y por qué? También te hago la pregunta. ¿Por qué esa carta va dirigida al presidente Piñera y no al Congreso? O sea, al presidente de la Cámara de Diputados, donde se obtuvieron los acuerdos que ustedes señalan. ¿Por qué hacen esa... ¿por qué vuelven donde el Ejecutivo a presentar esta carta? Sí, bueno, en el caso de la carta vamos al presidente porque el compromiso se adquirió en una mesa con 3 actores. Pero el actor que no ha contestado es el actor gobierno. Yeah. Y el superior jerárquico en este caso, el subsecretario del Patrimonio, a nivel nacional, porque ya creemos que esta es una dimensión nacional, digamos, de discusión, es el actual presidente de la República. Por eso hemos dirigido la carta al presidente. Porque además, indudablemente, este es un tema que afecta, en el cual nosotros vivimos, y la cotidianidad va a depender de que esta ley salga de la mejor forma posible. Por eso nos hemos aventurado y hemos hecho un esfuerzo como asociación, acá en el barrio, como Junta de Vecinos Barrio Yungay, para que en la medida que esté dentro de nuestras posibilidades, presionar para lograr lo que tú señalas, iniciativas populares de ley. Ya hicimos un proyecto de ley el año 2014 cuando se crea el ministerio y propusimos ahí una estructura. Una parte de eso podemos verlo hoy día en el ministerio actual de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. Hicimos el mismo 2018, con una semana de desfase, una ley que en este caso fue tirado el carro por la Junta de Vecinos, que además es socia de la asociación como organización, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, en la Junta de Vecinos Barrio Yungay, una ley sobre el subarriendo abusivo, que en tiempos de pandemia hoy día es un tema crucial. O sea, todo lo que donde se está expandiendo el coronavirus en barrios como el Barrio Yungay, y en general en Santiago como comuna y en muchos lugares del país, tiene que ver con las condiciones de hacinamiento que tienen vecinos y vecinas, producto de el subarriendo abusivo que hacen muchas veces chilenos respecto de las propiedades que las subdividen hasta el infinito, viven 30 familias, y tenemos acá en el caso del Barrio Yungay, que ahora hemos impulsado toda la campaña de ollas comunes, tenemos el caso de varias ollas comunes que están dentro de viviendas o casonas o galpones, donde se ha subdividido y viven 25 familias. Entonces, presentamos también ese proyecto de ley como iniciativa popular de ley, nos acompañaron 6 de los 8 diputados del distrito, lo que te habla también de un arco transversal de apoyo para una problemática. Lo escribimos y bueno, esperamos que eso en algún momento se reactive, pero te lo doy como ejemplo de que si eso hubiese estado zanjado antes, quizás hubiese ayudado a aplacar un poco lo que hoy día está ocurriendo en todos esos lugares donde hay subarriendo y el COVID está instalado ferozmente en esas casas. Y finalmente el proyecto de ley de patrimonio, que para nosotros fue una experiencia riquísima, hermosa de trabajo colectivo en todo el país, que nos llevó a decir, bueno, si tenemos la posibilidad de que algunos diputados nos apoyen, de hecho un proyecto de ley como iniciativa de diputados lo podría haber firmado un diputado. Nosotros dijimos, no, busquemos 10 al menos para que sea algo significativo, y te aseguro que con 1 o 2 días más, o con la voluntad de haberlo hecho así, no lo quisimos hacer así en ese momento, hubiesen firmado ese proyecto de ley 50 o 60 diputados, porque es un proyecto de ley bastante de sentido común respecto de la protección del patrimonio. Entonces, cuando tú me preguntas, haciendo la antesala, digamos, al tema de las posibilidades, indudablemente si el gobierno, o sea, la pelota hoy día está en la cancha del gobierno. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo generando proyectos de ley, hemos hecho todas nuestras organizaciones han hecho observaciones al proyecto. Si el gobierno responde y se abre a generar un proceso de participación para elaborar esa indicación sustitutiva, no te quepa duda que nosotros, y me aventuro a decir, muchas de las organizaciones del Frente, los trabajadores que estaban dispuestos a poder hacer ese diálogo del Ministerio, de las 4 agrupaciones, que aprovecho mandarle un saludo ahí a ANATRAP, Anfu Patrimonio, Anfu Cultura, FUCAP, a todos ellos y ellas,
estamos dispuestos a generar las condiciones en un plazo prudente de metodología y participación ciudadana, y que eso venga acompañado obviamente con la consulta indígena, que nos parece como un tema de base en una ley que ve un tema tan profundo como es el tema relacionado con la memoria, la historia y la identidad y la proyección que eso tiene hacia el futuro, como es el tema indígena en nuestro país. Entonces, te respondo diciendo, la pelota está en el gobierno, el subsecretario esperamos que responda, no ha respondido, lo que vemos es que sigue avanzando sin considerar, en este caso, ese compromiso público, y le hacemos un llamado a Emilio Lacerda a que pueda de alguna forma adaptar su diseño, y que si ese diseño lo adapta con participación, con consulta indígena, no cabe duda de que va a ser una propuesta de ley que va a tener una validación previa, incuestionable, para cuando sea el trámite final legislativo. Entonces, nos parece, insisto, de sentido común. Nosotros estuvimos ahí, estuvimos en el punto en el que esto podría, o todavía puede, en la medida que haya un giro, en que se hubiese generado una ley con participación de las comunidades. Hoy día, cuando nosotros decimos qué es el patrimonio, tenemos un lienzo que lo hemos usado en nuestras marchas. El patrimonio somos las comunidades, y ahí está el centro. Entonces, si las comunidades son el patrimonio desde nuestro punto de vista, no puede haber una ley sin esas comunidades. Entonces, sin la visión, la participación y los consensos que generen esas comunidades. Así que eso yo creo que es la respuesta a tu pregunta, Francisco. Bueno, muy bien, José. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, muy claro, muy asertivo, José, como siempre. Y es un diálogo que sigue abierto. Hay otros interlocutores. Vamos a ver si podemos, con tu ayuda también, José, tener algún dirigente del mundo indígena que pueda acompañarnos en una próxima oportunidad. Pero creo que el Frente del Patrimonio expresado en esta, tú no eres el vocero, pero siendo un coordinador de esta iniciativa, y que tiene además otras externalidades que ya vimos, que son muy buenas, en el sentido de que nos está enseñando a cómo trabajar iniciativas ciudadanas de ley, al tema de qué es lo que tiene que estar o no una nueva constitución en este terreno. En fin, yo creo que también ha sido, lo que nos ha dicho José, una clase de educación ciudadana. Entonces, estimado, que estés muy bien. Muchas gracias por haber participado de este diálogo y de esta conversación, y nos mantenemos al tanto. Y bueno, aquí tú has dejado pregunta abierta, una interpelación. Veamos qué es lo que sucede con ella. Muchas gracias. Y sí, dime. Sí, Francisco, quiero despedirme saludando a todos los vecinos de Barrio Yungay. Estamos en una situación completa en el tema de seguridad alimentaria, de salud, etcétera. Sí. A todos los vecinos de todas las organizaciones que a nivel nacional participan defendiendo sus diversos patrimonios. Y dejar solamente esta frase: nosotros nos vamos a jugar, y ese es el llamado que le hacemos a todos, porque, bueno, este tipo de leyes tengan un componente constituyente, en el sentido de que haya participación ciudadana vinculante para su gestación, pero la gran batalla va a ser la Constitución, y ahí la nueva Constitución. Y ahí nosotros estamos preparando una estrategia que implica algo muy simple, pero que a veces lo simple es complejo: que en la nueva Constitución, así como se aseguren derechos fundamentales, haya una línea en la cual se diga el patrimonio es un derecho. Se podrá adornar, pero que esa línea aparezca en la nueva Constitución, porque eso después va a derivar en una política pública más pertinente, como política de derechos para nuestras comunidades. Y en conseguir esa línea va a ser nuestro esfuerzo para esta nueva Constitución, que va a ser indudablemente una tarea titánica, pero que esperamos cumplir el rol que nos corresponde como ciudadanía activa en este tema. Muy bien, José. Queda el mensaje, que lo compartimos, y muchas gracias nuevamente. Gracias a ti.